Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos. Agradezco mucho al profesor Olalde y a la profesora Esther Soro que nos hayan traído esta actividad. A nosotros nos hace mucha ilusión pensar un ciclo de poesía joven también desde esta idea de que no hace falta tener una gran trayectoria ni vital ni literaria para ya ver que quizás hay indicios que van a indicar ya una consolidación en el panorama poético. Entonces, en este contexto, pues hemos invitado a María de la Cruz. La idea es que dialoguemos, que ella nos cuente también su proceso creativo y luego que planteemos una serie de cuestiones, un conversatorio, un diálogo entre todos. Y bueno, y muchísimas gracias también a María Miranda, que lo va a hacer estupendamente porque tiene una sensibilidad para tratar estos temas de la poesía que es excepcional. Así que nada, bienvenidos. Todavía queda una sesión que será el 3 de abril, tendrá la hora familiar. Y nada, os invitamos a participar de este ciclo activamente, preguntando, con total confianza y leyendo, por supuesto, también la poesía de María de la Cruz. Así que nada, muchísimas gracias y ya doy paso a las invitadas. Bueno, pues muchas gracias, Adriana, Beatriz. Buenos días a todas, bienvenidas. Gracias también Miguel Ángel y Esther por acercar al alumnado de introducción a la literatura española al CEMAP y por hacer un hueco, ¿no?, también en esa programación de la asignatura a la joven poesía joven española. Y bueno, muchas gracias María por animarte con tanto entusiasmo a la propuesta. Y como os decía Adriana, pues este ciclo es un ciclo que Ferran y Adriana han organizado con muchísima ilusión y con muchísimo cariño. El título, que quizá algunos os lo preguntéis, ya lo ha explicado un poco Adriana, esta reiteración en jóvenes, poetas jóvenes, pues responde un poco casi a un chiste, ¿no?, de por qué la crítica se empeña en llamar poesía joven a poesía que están haciendo personas ya casi de 40 o más, ¿no? Y querían traer pues a estas nuevas generaciones de poetas jóvenes. Ya han participado, como os decían, dos poetas. Nos acompañó primero Jesús Pacheco de Murcia y la última en venir fue Rocío Simón de Sevilla. Hoy nos acompaña María de la Cruz, que nació en Madrid en el año 2000. Y yo lo escuché decir en una entrevista, describirse como una chica empalabrada. Y me gustó mucho el adjetivo porque creo que es como muy preciso. Todo parece atravesarlo la palabra en su trayectoria. Es filóloga, es poeta. Publicó su primer poemario en el 2019, Los clavos que dan nombre a la metralla, con Entropía Ediciones. Y su último poemario, que presenta hoy, Cruzamos por el ras de la montaña, un poemario para adentrarse en lo misterioso. Recibió primero el premio Accessit en el año 2021 de los premios Madroño y luego ya lo publicó la editorial Cántico en el año 2024 dentro de la colección Culpables que coordina Rodrigo García Marina y de la que también forman parte poemarios de otros poetas, como por ejemplo veo ahí a Adri Fauro, que ha venido a vendernos los libros de María de la Cruz y que también tiene un poemario que está en esta colección. También para abrir un poco el panorama, por si os interesa adentraros en esta joven poesía joven, creo que la colección Culpables es una muy buena muestra de ello. Y bueno, ha publicado también en otras revistas, donde también publican otros poetas de la generación como Casa País, Caracol Nocturno, Guacamayo. Y realmente la poesía de María de la Cruz, ahora nos hablará de ello, no se queda solo en los libros, porque también ha participado en proyectos tan interesantes como el show Chimpancé, del que hablábamos ayer en Twitch, y que en realidad es una forma muy novedosa, creo, de acercarse a la literatura. Ya nos hablaba de que le divertía mucho, ¿no?, de que era casi un juego. Y también creo que es muy interesante este otro proyecto de la Caravana de Poetas que organiza el colectivo Más que Palabras y que organiza eventos relacionados con la poesía en la España rural. Y creo que también habrá tiempo para hablar de ello. Así que María, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, gracias María también por la conversación que tuvimos ayer en la librería 80 Mundos con Adri. Y también quería hacer mención a eso porque realmente el poemario dialoga muchísimo con el de Adrián Fauro. Lo tenéis ahí también por si luego os interesa echarle un vistazo. Y también gracias a Adriana, Ferran, Beatriz y al CEMAP por
por la gran acogida y a todas vosotras y vosotros por escuchar aquí. Y eso es un acto ya impresionante, que estemos aquí dedicándole tiempo a la poesía en un mundo así de roto, la verdad. Y nada, estoy encantada de estar aquí, la verdad, y de conversar también contigo hoy sobre esto. Bueno, yo creo que podemos empezar leyendo, si quieres, algo del poema. Vale, perfecto. Y así vamos entrando también en tu poética. Vale, genial. Imagino que también saldrá a lo largo de la conversación, pero el poemario es en realidad un gran texto, no tiene una estructura separada por partes, ni aparece ningún título, ni ningún capítulo, simplemente son poemas que van creando una suerte de narración pues, fragmentada, digamos. Entonces, por eso cuando los leo no separo las lecturas ni explico los textos, porque son realmente parte de la misma idea. Cruzamos por el ras de la montaña, el filo inofensivo de nuevo rebasándonos los ojos. Parece que hemos vuelto la vista hacia senderos individuos. Cuando lo hermoso llega hasta el poema, la criatura huye. Entonces lo supimos. La fuerza viene dada por la sola imagen de la carne. A tiempo lo supimos. Rasgamos con las uñas el lomo de ese ciervo atravesado. Llegamos y a la mañana siguiente, con la luz, supimos dónde descansar la cabeza. Tus cejas se arquearon. Esta vez creo que la carne se dobla por nosotros. Se ha doblado y nos espera. Rocé tu muslo y quise recordar criaturas antiguas, antiguas leyendas que ya nadie pronunciaba, que de pronto, dulcemente, volvían a la vida en nuestra boca. Así intentamos calcular el tiempo recorrido, los pasos de los otros, los mapas de las aves. Soñé con el futuro de algún verbo. Tú no pudiste dormir, aunque viste el lenguaje extraño de los días. Son palabras y son aire acrecentado. Voladuras son, decías, sonriendo. Lo confieso, también soñé tu mano. El bosque la envolvía. Noche través, tu mano blanquísima, deseada. Voy a leer 2 pequeños poemas más, si os parece, y como luego también yo creo que a lo largo de la conversación saldrán igual algunas ideas, puedo leer alguno. Vale. Se trata de un impulso muy antiguo, poseer lo similar, anticiparlo en el paisaje, abrir camino entre las formas por miedo, por placer, morder como otros cuerpos animales, buscar antiguas quemaduras, llagas en el lenguaje. Es la imagen conocida, tus dedos en lo inscrito, en lo arañado, en el vientre de un mamífero que al fin estalla. Y el último que voy a leer es este. Te he escuchado porque a veces el bosque se presenta verdadero. Quiero decir, a veces todo se configura y queda comprendido en un solo fotograma. La luz que cae, pero es siempre la misma, un verbo volátil flotando en el espacio, lo que ambos aprendimos del crujido imaginado de las hojas. Todo esto que nombramos
constante y real. Al fin entiendo el frío y ese gran dolor que aquí nos parece igual a los dioses. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Qué gusto leerte. Además, lo hablábamos ayer, que tu oralidad en los poemas es impresionante. Nos gustó muchísimo escuchar. Gracias. Y justo cuando estaba leyendo el poemario y preparando la charla, a mí me daba mucha curiosidad pensar cuáles ibas a elegir, justamente por esto que nos decías, ¿no? De que está concebido como un texto largo, completo. Yo, en mi experiencia de lectura, casi que el poemario te lleva a atravesarlo, ¿no? Como completo. Al principio hablas de un tránsito cerrado, y creo que justo eso es lo que consigues un poco, pues eso, en esta lectura del poema. Sí. No sé si te apetece hablarnos un poco de cuál era tu idea de este poemario en su conjunto, cómo lo concebías. Pues sí, esa idea del tránsito cerrado que aparece en uno de los poemas iniciales, creo que también fue algo muy orgánico. De alguna forma, cuando el proyecto empezó, no tenía tan claro hacia dónde estaba llegando con la escritura. Tenía más claro el espacio del poemario, como ese entorno, y tenía claro que durante un periodo de mi vida no podía escribir si no era desde ese espacio, pero no me planteaba llegar hasta un punto en concreto, sino simplemente seguir pensando en torno a ese lugar hasta que yo sintiera que ya había dialogado con el sitio lo suficiente. Y también, de alguna manera, el hecho de incluir solamente 2 citas, por ejemplo, bueno, 3 citas en total, pero en 2 puntos concretos del poemario, al principio y al final, para mí era algo como que cerraba un poco ese círculo, ¿no? Y después, ya con el tiempo, sobre todo con las presentaciones y las lecturas en torno al libro, me di cuenta de que realmente era circular, ¿no? Que puede leerse de seguido, y yo creo que la lectura es interesante también así, porque sí que hay una cierta progresión, ¿no? en los 2 personajes que aparecen y en la voz poética, pero a la vez, como cualquier texto poético, admite una lectura más puntual y un poco descontextualizada, y eso también creo que aumenta los significados que puedan tener los textos en conjunto, ¿no? Entonces me gusta ofrecer también esa lectura libre. La escritura sí que fue un poco más progresiva. No hice demasiados cambios en torno a la disposición de los poemas luego. O sea, como que fueron surgiendo más así. Pero la lectura ya es otra cosa, ¿no? Cómo las lectoras reciben eso, pues eso ya yo ahí no puedo controlar nada. Pero sí, es un poco así. Es curioso también, ¿no? Que ya de los primeros poemas hables de tránsito cerrado y luego sea cuando lo percibes. Sí. También le habíamos pedido a María que preparara un poco una breve presentación, ¿no? De los entresijos del libro, así que supongo que también nos hablarás de ello ahora en un ratito. Y justo de estas citas de las que ella hablaba, ella abre el poemario con una cita de San Juan de la Cruz y con otra de Luis Gluck, y acaba con una cita de Inés de la Higuera, que es una poeta joven, no poeta joven, sino solo joven. Yo creo que más o menos estará por la generación de Berta García Faés. Sí, creo que ella nació en el 92 o en el 93, aproximadamente. Sí, más o menos, sí, esa generación. Y entonces es curiosa también, creo, la abundancia temporal, ¿no? De estas citas, cómo utilizas, pues eso, de San Juan de la Cruz a Inés de la Higuera como referentes. Y creo que es interesante también que nos pudieses hablar de cómo te relacionas tú con la tradición y también con los poetas de tu generación. Pues realmente, sobre todo preparando lo que luego os quería comentar sobre el proceso de escritura y los materiales que utilizo y demás, he intentado un poco reflexionar sobre las voces que me suelen acompañar o que suelo leer habitualmente. Y claro, me di cuenta de eso, me di cuenta de que entre esas voces están como
Rilke y después estaba Yal también, es como no esa mezcla, y no recibo a los clásicos desde un punto de vista como más filológico. Yo soy filóloga, pero digamos que mi lectura de esos poetas no tiene una intención filológica o de investigación, sino de mero disfrute, ¿no? Y es que lo disfruto de verdad, o sea, disfruto leyendo a Garcilaso de la Vega, mucho. Disfruto leyendo a San Juan de la Cruz, por supuesto. Disfruto leyendo a Rilke, a Emily Dickinson, ¿no? Y disfruto tanto de ellos como de pues, poetas contemporáneas con las que igual siento una mayor afinidad. Pero realmente creo que hay algo que une todas esas voces que luego voy a intentar explicar un poco qué es. Y ese mosaico de voces para mí es que es de verdad muy amplio y además sigue en constante movimiento, está siempre abierto. Siempre voy buscando a ver quién puede entrar ahí. Y siempre me sorprendo, pero... Interesante, ¿no? Y también nos Sí. hablabas ayer de que habían tenido mucha influencia las coplas populares. Sí, exacto. Creo que eso también es muy interesante, que entre en diálogo con todos Sí. estos poetas y con todas estas voces. Sí, o sea, de alguna manera creo que hay literatura que no consideramos que sea literatura, pero para mí lo es, lo recibo desde ese mismo punto. Y sí, las letrillas del flamenco, por ejemplo, ¿no? Todas esas coplas populares que se han ido gestando de manera así como más orgánica, para mí también son texto. Es que son, o sea, me inspiran de la misma manera que me puede inspirar la lectura de una poeta contemporánea, de un clásico, sí, la verdad que sí. Estaba pensando como que quizá hay una lectura más desprejuiciada, ¿no? De tú como poeta que desde tú como filóloga, quizá. No sé. Sí, totalmente. También es cierto que en mi caso, bueno, aquí creo que todas somos, o casi todas, tendremos una formación filológica. Y es una pregunta también que intentaba como plantearme a mí misma de, ¿me ha beneficiado o me ha hecho daño mi formación para la hora de escribir de manera más creativa? Y yo creo que por una parte, claro, tienes que adoptar otro modo de lectura para no mirar desde ese punto los textos, pero también mi formación me ha permitido simplemente entrar en contacto con propuestas a las que igual no habría llegado sola. Entonces está ahí como esa doble vertiente, ¿no? Hay días que voy más para un lado que para el otro, pero... Como un acompañamiento Sí, también. sí. Pues justo también siguiendo un poco con la tradición, otra de las cuestiones que a mí me surgían es que, claro, hay elementos en tu poética, en este poemario en concreto, que se relacionan un poco con esa tradición mística, ¿no? Con la idea de, pues eso, el recorrido de dos amantes, ¿no? En un espacio natural. Y no sé si, o sea, luego el espacio natural que encuentras en la obra no tiene nada que ver con eso. Es un espacio natural bastante independiente a las acciones del narrador, sea humano o no. Sí. Y creo que es interesante también que nos hablaras un poco de cómo te relacionas tú con ese espacio poéticamente, cómo queda configurado, o para ti qué es importante de... Vale. Pues sí, también mi relación con la tradición mística viene un poco desde el placer lector, la verdad. Y bueno, desde el asombro teórico también me interesa muchísimo. Pero realmente el texto también creo que estaba atravesado por mi lectura del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz en esos años previos a la escritura. Y me fascinó mucho ese entorno, ¿no? Y seguí como ahondando en ese lugar idealizado del amor, ¿no? Pero sentía que siempre le faltaba algo, que era un poco de violencia o de hostilidad o de independencia, como tú comentabas. Entonces, lo que al principio era un lugar para el amor, también en este poemario, creo que después se fue transfigurando poco a poco y me fui alejando más de ese entorno místico perfecto, de unión, de concentración amorosa y demás, para empezar a darle más espacio quizás a una naturaleza que no se pues trabante pues ante el mundo afectivo de la voz poética, ¿no?
Tampoco era una intención como de reescribir conscientemente, sino quizás mis circunstancias también históricas son diferentes, ¿no? Y no puedo expresarme en los mismos términos, pero sin duda hay contactos con esos textos y esa disposición tan propia de la mística, que a mí me ha llegado por la literatura, no tanto por la vía espiritual. Sí. Sí, también cuando hablas de esta relación, ¿no? Con lo otro, con un otro, en ese sentido hay también muchos poemas que a mí me recordaban o me generaban cierta sensación de intentar llegar a algo que no es capaz de asir el lenguaje. Y creo que sí hay como una fascinación quizá por la palabra o por cómo decir. Sí. No sé, tu relación con el lenguaje en ese sentido. Como... Sí. Claro, mi relación con el lenguaje, yo creo que como toda persona que escribe es a la vez conflictiva, en el sentido de que tienes que relacionarte siempre con tu medio de trabajo, que son las palabras, ¿no? Igual que una pintora estará siempre peleándose para conseguir el tono perfecto o replicarlo, ¿no? Pues en nuestro caso nos enfrentamos a unos significados adheridos a las palabras y a una estética concreta que viene detrás de las palabras y a la que no puedes renunciar porque está ahí, es una convención y tú te peleas todo el rato con esa convención o intentas estirarla. Pero dentro de ese conflicto yo sí que encuentro mucha libertad también para proponer otras posibilidades, ¿no? No diría para elaborar como una propuesta muy detallada. Creo que no soy rupturista o que no es, digamos, el eje de mi escritura, porque me interesa más reconciliarme un poco con el lenguaje, pero sí que hay esa tensión siempre y creo que es interesante esa tensión porque nos ayuda a escribir también, ¿no? Si las palabras dijeran siempre lo que queremos que digan, pues no tendría mucho sentido ya ponernos a escribir. Sí, como que te da el espacio quizá para pensarlas, ¿no? Sí. O para mirarlas de otro modo. Eso es, sí, como para tener esa flexibilidad también y también poder investigar, yo creo, en la escritura, que eso para mí es interesante, también os quería comentarlo un poquito sobre eso, pero entrar en la escritura desde ese lugar me parece bonito, viendo a ver qué me dicen las palabras y no tanto voy a utilizarlas para decir lo que yo quiero decir. Sí, o sea, justo pensando en eso, yo me había notado unos versos como los que hablabas de el orden que regula la vida y el mundo no me basta, ¿no? Y justo estaba haciendo la lectura del poemario cuando vino Rocío Simón y ella mencionó contra la interpretación de Susan Sontag. Y claro, en realidad tiene mucho sentido, o para mí hizo mucho sentido leer tu poética desde ahí, como una invitación a salir de esa comprensión estructurada y lógica del lenguaje y no buscar en la poesía quizá una comprensión, sino un asombro o otro tipo de sensaciones. Sí. No sé, en ese sentido amplio, ese asombro, quizá tú cómo lo mantienes o cómo lo buscas. Pues yo creo que el asombro, bueno, no es sencillo hablar de distinción de géneros literarios, ya sabemos que esto es un debate eterno, pero sí que para mí es un rasgo que encuentro en mi poesía. Si escribiera quizás algo más ensayístico, buscaría quizás otro tipo de sensaciones, pero el asombro para mí tiene que ver con la mirada poética siempre. Cuando me asombro ante algo es cuando de pronto parece que intento escribir sobre ello, no sé. Tiene que ver también con esa mirada siempre extrañada, un poco distante, un poco en un limbo ¿no? Con respecto al mundo. Y en ese asombro también entra la duda. Por eso me refería al ensayo quizás como la otra cara de esa mirada. No quiero constatar nada como tal, sino
quedarme en esa sorpresa, en ese juego, ¿no? Sin ese explorar, ¿no? En explorar, claro. Y la poesía me permite hacer eso también porque es muy maleable, ¿no? Sí, tiene como, creo, más recursos para alcanzar eso. No sé, no sabría justificar la respuesta, pero sí. Es eso lo misterioso quizá Sí. del poema. Sí, yo creo que sí. Luego también el tema de lo misterioso, del misterio. A veces son decisiones editoriales, pero necesitábamos incluir un subtítulo para el libro. Y bueno, fue una de las propuestas, lo misterioso. Yo no sé si es tan misterioso el libro, tan misterioso porque no hay fantasmas ni nada. Pero para mí es un punto clave también de lo que le pido a la literatura como lectora, sobre todo como lectora, que me dejen descubrir también a mí un poco, ¿no? Que me dejen ahí explorar el texto por mí misma y que no me dirijan demasiado hacia ninguna propuesta en concreto. Esa es la idea de misterio que a mí me gusta manejar y que yo admiro también y busco. No sé si he conseguido transmitirla, pero al menos en el subtítulo ha quedado para siempre. Claro, porque el título es uno de los... Bueno, es el verso que abre el poemario, Sí. en realidad, y ya lo termina, ¿no? Esta proposición. Y para mí sí hubo mucho de... que sí, una cierta revelación, como que... O al menos yo la buscaba, ¿no? No sé si así condicionada, pero sí creo que el espacio lo permite, esa búsqueda. Y no sé si te apetece también ya adentrarnos un poco en eso. En el proceso. Vale, pues... Te he cortado, creo. No. O sea, me parece genial. Sí, además estamos tocando como temas que creo que podemos aterrizar igual un poco mejor. No sé si esto está ya... Sí, creo Vale. que Adriana... Vale, pues... pues realmente, María, esto es una de las cosas más difíciles que he hecho nunca, porque normalmente cuando hablamos en torno a lo que ya hemos hecho, ¿no? A posteriori, no sabemos muy bien cómo hemos llegado ahí. Claro. Uno entra en una ensoñación ahí y después promociona el libro y de pronto hay un texto ahí, pero no sabes cómo has llegado hasta ese punto. Y ponerme a reflexionar sobre ello implicaba asumir dos riesgos. El primero, ser incoherente. O sea, que todo lo que yo cuente aquí no lo veáis luego en el texto o no esté presente. Y en segundo lugar, también me enfrentaba al riesgo de traer a lo consciente e intentar sistematizar algo que para mí es inconsciente, como es la escritura o cualquier lenguaje artístico. Evidentemente hay una parte consciente en la que tú te pones a trabajar, pero gran parte de los procesos no los eliges del todo, digamos. Pero bueno, voy a intentarlo un poco. Pensando en torno a esta idea de la escritura, pues se me venía a la cabeza esta imagen de Inés de la Higuera, que ya habíamos mencionado, que es una poeta a la que admiro muchísimo. Y ella tiene en uno de sus poemas, un poemario que se llama Goliat, que os recomiendo, aunque creo que está tristemente descatalogado, ella tenía esta imagen, ¿no? Como un tirón de pelo o un presagio. No se refiere a un texto, no se refiere a la poesía. El poema lo he manipulado, lo he descontextualizado, pero sí que creo que la escritura para mí tiene un poco de tirón de pelo, en el sentido de... es algo que uno percibe, o sea, cuando te sucede lo percibes irremediablemente, pero a la vez no es un proceso necesario de tu cuerpo, ¿no? No es una necesidad vital, pero sí que cuando digamos que la sientes, pues te ves obligada como a atender ese momento, ¿no? y a refugiarte ahí. Lo que dispara el tirón de pelo realmente puede ser cualquier cosa. Ahora os voy a enseñar un poquito algunas imágenes y demás, pero para mí esa idea de
el motor de la escritura siempre es como algún tipo de pregunta. Nunca escribo para intentar ofrecer una respuesta, sino todo lo contrario. Tengo algo que me genera cierta curiosidad, puede ser una imagen, puede ser una palabra, puede ser una conversación, y luego investigo en la escritura y, bueno, algunas preguntas que quizás me van surgiendo, pues, ¿qué descubro en el poema cuando me pongo a escribirlo? ¿Qué perderé cuando lo escriba? Si es que voy a perder algo a través de las palabras, o qué he perdido ya, qué se me ha escapado en el momento de sentarme a escribir, y hasta dónde puedo llegar, que esa también me interesaba. Y creo que en el poemario se ve bastante, ¿no?, ese recorrido, esa trayectoria que se va haciendo como caminando, ¿no?, sin llegar a ningún punto en concreto, pero a la vez siempre en constante movimiento. Claro, aquí ya, como os comentaba antes, el placer lector que siento con la mística creo que conecta de alguna manera con esta propuesta de la poesía. Recordaba este verso de San Juan de la Cruz: entréme donde no supe. Para mí la poesía tiene que ser eso, entrar en un lugar donde no sé muy bien qué estoy haciendo. Si lo supiera, es que no me pondría a escribir. Creo que no me sentaría a pensar en torno a ese mundo, ¿no?, a esa idea. Otro verso también que me venía a la cabeza para intentar un poco condensar esta idea es de Ruth Jana, que es una poeta que os recomiendo muchísimo, también contemporánea, y ella hablaba de insectos iridiscentes en la noche. Ella, en realidad, en ese poema del que he extraído el verso, se refería al amor. Pero para mí la poesía también tiene algo de esa imagen de pequeñas luciérnagas, ¿no?, insectos iridiscentes en la noche, que no iluminan todo, no me dan una respuesta de la imagen completa en la que me encuentro, pero sí que me van dando pequeñas pinceladas por las que ir tirando, ¿no?, y por las que luego seguir investigando. Y también aprovecho para comentaros que la foto de la izquierda es una foto que hice yo, es real. Lo del fondo, que no sé si se aprecia, hay una pequeña luz, no es un insecto iridiscente, es el sol. pero me gustaba mucho esa imagen, y ahora os voy a mostrar también imágenes que me han ido permitiendo adentrarme en el mundo del poemario. Yo soy de una zona de Madrid que es una zona muy fértil porque tenemos bastantes vegas, es una zona muy fluvial. Cuando escribí el poemario no estaba en este entorno, pero sí que siempre estaba en mi cabeza. Os enseño algunas fotos del río, son fotos que siempre me sugieren, no sé, un traslado quizás a ese entorno. Yo creo que también se han ido colando en el poemario, de alguna forma, y siempre tiene que ver también yo creo que esta idea de lo natural como un cuestionamiento constante, ¿no? Escribo también cuestionándome sobre el paisaje, el entorno del que vengo, el entorno con el que me relaciono, pero no solamente es de lo natural, sino también desde las texturas de ese lugar. Esas son, por ejemplo, las manos de mi abuela cosiendo. También creo que la poesía, para mí, dentro de esas imágenes, tiene algo de sensorialidad, ¿no?, de texturas, de colores, de tejidos, diferentes materiales que se me van colando en los poemas y que, como veis, no son literarios, que no es material literario, es material físico tangible que se va colando ahí también. Por supuesto, la poesía es sonora, o sea, para mí es imagen, pero también es sonido, tiene que sonar, tiene que ser musical, tiene que tener un ritmo, y podríamos decir casi que es audiovisual, y por algunos momentos creo que en el poemario había escenas, ya no tanto imágenes o simplemente desarrollos de ciertas ideas, ¿no?, concretas, sino escenas en las que sucedía algo y en las que había una visualidad concreta.
Y bueno, pensando en qué tipo de referencias audiovisuales me habían acompañado, pues pensaba en Solaris, en la película de Andrei Tarkovsky, y en ciertas frases, ciertas citas de la película que se han quedado conmigo, ¿no? Como por ejemplo esta: amamos lo que podemos llegar a perder, y luego la pérdida era una cosa obsesiva en el poemario. O esta otra reflexión en torno a los misterios, que dice: preguntar es querer siempre conocer, pero para conservar las simples verdades humanas se necesitan los misterios, ¿no? Es una película de ciencia ficción que en realidad no se parece demasiado a mi poemario, pero que sirve como de sustrato también. Y otra película inclasificable, absolutamente inclasificable, es Trenque Lauquen, que es una película de la directora argentina Laura Citarella. También os la recomiendo muchísimo. Son como unas 4 horas y pico de metraje, más o menos, dividido en 2 partes. Y digo que es inclasificable porque de verdad que es imposible saber hacia dónde llega la película. La protagonista está encadenando misterios constantemente que nunca se resuelven, ninguno de ellos se resuelve, y de pronto como que parece que se funde en un paisaje mental sin realmente ofrecer respuesta para ninguna de esas preguntas. Y bueno, también creo que esta película, aunque la vi después de escribir el libro, creo que luego me ayudó a entender también lo que yo había hecho. Por supuesto, obras pictóricas como fotografías, ¿no? Esta de Cristina García Rodero, que se titula En las eras y que me parecía muy, muy, muy sugerente. Y después esta otra foto que me hizo mi madre en 2003 y que coincidía extrañamente con la foto de García Rodero, que me hizo mucha ilusión. También para mí la escritura tiene algo muy, muy infantil. No quiero decir que yo escribiera desde niña con algún tipo de propósito aspiracional ni nada por el estilo, pero sí que hay algo muy lúdico en la escritura y creo que esta imagen también refleja un poco esa idea. Y también quería hacer mención a 2 obras concretas. La serie de tapices de La dama y el unicornio, que me siguen obsesionando. De hecho, ahora estoy escribiendo concretamente en torno a estos tapices, que me fascinan, me fascinan. Y esta otra obra del pintor expresionista Kirchner, que está en las guardas del libro, como veis aquí. La imagen de la cubierta está intervenida por el diseñador de la editorial, de la colección de la editorial, pero el cuadro de la cubierta también es del mismo autor. Si os fijáis, los árboles fucsias son como parecidos. Me gustaba también esta idea de, en un paisaje nevado, en un bosque, de pronto los árboles pueden ser de otro color, ¿no? Como si todo se diera la vuelta y ya el paisaje ha cambiado y ahora es un paisaje mental, ¿no? Y esta imagen me acompañó también y me ubicó un poco en la escritura. Claro, luego el tirón de pelo tiene que ser verbal. O sea, el tirón de pelo para mí no se queda en el contenido pictórico o visual, ¿no? Tiene que ser algo que escribo. Y mis 2 grandes lugares de escritura son mi grupo de WhatsApp conmigo misma. Estos son anotaciones, que no son poemas, son solamente anotaciones que voy guardando de mis paseos por esa zona del río que os he enseñado antes en las fotos. Yo voy anotando todo y luego ya digamos que le doy forma, pero bueno, rebuscando ahí encontré esto que me hizo mucha gracia y ni siquiera sé qué quería decir. Matas de uva, vides clavadas en la tierra como cabezas de ciervos, no lo sé. O una vasija que llega rota a la primavera. Después también esta serie de anotaciones pues las hago a mano muchas veces y tengo muchísimos cuadernos en los que anoto todo. Para mí lo poético puede ser todo, desde citas que anoto de ensayos que estoy leyendo o de textos más en una línea de investigación, hasta ideas que se me ocurren, ¿no? Y aquí no soy rigurosa y no voy buscando la fuente original. O sea, aunque lea algo por internet
que no sé muy bien si es cierto o no, yo lo apunto todo, porque simplemente me sirve para crear un espacio mental de escritura, ¿no? Para entrar ahí. No sé si se lee bien, si se aprecia, pero no intento darle mucho sentido, la verdad. Solamente lo registro y después ya procedo a darle forma. Claro, todo esto son materiales, pero eso no me asegura, recoger todo este tipo de información, no me asegura que yo vaya a conseguir expresar bien lo que yo quería expresar, ¿no? Y pensaba también en esta idea de un poema de Emily Dickinson, ¿no? Tenía una joya, perdí la joya y ahora lo que me queda es el recuerdo de otra cosa entre los dedos, ¿no? Y con eso es con lo que me voy a quedar. Y ya cuando empiezo a darle forma a ese poema, escribo más desde este punto, no desde la idea de recopilar todos los materiales, sino de escribir en torno a lo que me ha quedado de todo aquello, ¿no? De el recuerdo o el aroma de algo. También esta idea yo creo que es lo que me conecta con esa visión más mística, que es la idea de aceptar los vacíos de información, de contenido, las limitaciones expresivas que tenemos siempre en la palabra, en el lenguaje, y utilizarlas a mi favor y no querer colmarlas de algo, no querer rellenarlas, sino dejarlas así tal cual. Me parecen preciosos estos pergaminos en los que por bien rasgaduras en la piel del animal antes de que la piel se trate y se convierta en pergamino, el animal ya tiene una herida. Cuando se trata esa piel y se convierte ya en pergamino, la herida permanece y quien escribe alrededor de esa herida, ¿no? No intenta rellenarla ni taparla. Y creo que esa es la pregunta que para mí me resulta más interesante, yo creo, ¿no? ¿Cómo me relaciono con esos vacíos desde el lenguaje? Creo que esa es la pregunta esencial. Y también quizás podemos celebrarlos, ¿no? Como decorarlos, volverlos más hermosos, bordar incluso encima, ¿no? Como en estas imágenes de pergaminos también. Y a veces nos damos cuenta de que detrás de ese vacío aparece otra cosa que no te esperabas, como una criatura mágica, un dragón o algo así. Y esos vacíos, bueno, pues para mí siempre están colmados de significado. Otro verso también que sintetizaba un poco esta idea de Aníbal Núñez, un poeta salmantino fantástico, que dice: no sé tu nombre, invento la nieve alrededor, ¿no? Esa idea de ficcionar en torno a lo que no sabemos, desconocemos, y quedarnos un poco ahí a pensar. Entonces voy a poner ahora un ejemplo muy concreto de uno de los poemas del libro, un poco para intentar ilustrar este proceso. En primer lugar, digamos que sucede algo en la vida o en mi cabeza o en mi cuerpo, sucede algo. En este caso fue la nevada de Filomena, que en Madrid, bueno, yo soy de Madrid, pero ahora mismo no estoy viviendo allí, pero esta nevada sí que la viví en la ciudad y fue impresionante en enero de 2021. Esto es el acontecimiento. Después viene el tirón de pelo. El 8 de enero de 2021, después de escribir mi lista de la compra, empecé a notar algo, ¿no? Durante la noche la nevada, habrá algo mayor, algo más grande, más brutal ahí fuera. Después acabó escribiendo: olvidamos la nieve, es posible. Pero como veis, son mensajes con 5 minutos de diferencia. O sea, escribí el primero a las 12:28. Y el último era a las 12:35, o sea, fue un aluvión de pensamientos sin mucho sentido en mi cabeza. Este es el tirón de pelo verbal. Luego viene la relación con los materiales, ¿no? Voy a encontrar referencias, voy a encontrar textos, voy a encontrar imágenes que me ayuden a pensar sobre esa idea, ¿no? Y ya después me siento y escribo el poema. Y este es el poema que está en el libro. Bueno, no recuerdo exactamente la página, pero
Este es ya el poema que llegó al texto, pero como veis, o sea, nació aquí, realmente. Nació aquí. Durante la noche, la nevada. Luego hice cambios, ¿no? Durante la tarde, la nevada. Añadí versos, modifiqué el ritmo. Pero el germen ya estaba ahí, ¿no? Y este es el proceso que voy haciendo progresivamente hasta ya, pues agruparlos todos en un gran texto, que en este caso fue el poemario completo. Funciona así en mi caso. Pero claro, luego tiene que sonar. Y no se ha hablado mucho de esa música. Pienso siempre en este verso de Vallejo, este piano viaja para adentro, y yo le añadiría, vale, pero tiene que sonar fuera, aunque viaje para adentro. Tenemos que escucharlo, alguien tiene que poder escuchar esto, ¿no? Y en ese sentido había mucha musicalidad que me acompañó también durante la escritura. He creado una playlist con las canciones que, digamos, que me acompañaron en ese proceso. Si queréis escanear, os lleva directamente a la lista de Spotify y podéis guardar un poco y cotillar si os interesa esto. Os dejo unos segundos. Si no, ahora vuelvo y lo pongo también. Que empieza a sonar. Y sí que me gustaría acabar con una de esas canciones y escucharla aquí juntas. Así empieza la letra: vi crecer tu bosque, posible lo imposible. A mí me maravilló eso. O sea, eso no es místico. Eso no es místico. Claro, por eso digo que lo místico en realidad es una cosa muy, muy amplia, ¿no? Pero descubrir este tema de una artista argentina contemporánea que hace música mezclada con elementos de electrónica, de pronto con una lírica increíble, ¿no? Pues me fascinó. Y no sé si os parece, podemos escucharla y cerrar un poco. Sí, yo creo que es buena manera de acabar y también de ilustrar lo que os intentaba comentar. Y se titula Configuraciones onduladas. Ah, bueno, lo tenemos aquí ya listo. Configuraciones onduladas. Vi crecer tu bosque, posible lo imposible. Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar. Cuesta abajo tus líneas tendidas, configuraciones onduladas, onduladas ganas. Caliente, después tibio, antiguo, antiguo. Voy a entrar, 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 voy a entrar. Voy a entrar, voy a Bueno, pues
os recomiendo también que escuchéis más temas suyos porque todos son increíbles, pero sí que este fue central para mí. También está en la lista que os he enseñado antes, así que podéis bichar un poco por ahí. Y en principio yo creo que esta canción sintetiza más de lo que yo he comentado, o sea que no tengo mucho más que aportar. Nada, solamente daros las gracias también por la escucha y espero que haya sido también interesante, pues bueno, esta otra parte que no suelo comentar ni enseñar, la verdad. Y desde que algo nace hasta que se convierte en un libro, pues como veis pasan muchísimas cosas, muchas, demasiadas a veces, pero en una canción pues parece que se condensan también. Y nada, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, María. Creo que hemos disfrutado muchísimo, ¿verdad? Así que seguro que si tenéis preguntas, si queréis... Dime. Ah, ¿el libro está en la biblioteca general? Ah, pues ya forma parte de nuestro catálogo. Qué bien, qué ilusión. Así que podéis sacarlo también allí. Si no, Adri también los tiene a la venta. Y pues un aplauso, ¿no, María? Muchas gracias. Muchas gracias. María, háblanos del show chimpancé este que nos has dicho, que nos has dejado. El show. Pues el show Chimpancé fue un proyecto que, bueno, era como una especie de programa que hacíamos en Twitch, en la plataforma de streaming, y lo que hacíamos era invitar a diferentes personas del mundo de la literatura, pues autoras que acaban de publicar un libro y también como que promocionaban un poco su proyecto, editoras, profesoras, ¿no? Y hacíamos una pequeña entrevista y después muchos juegos. Era como un formato así de conversación, pero todo gamberro y lúdico. Y nada, yo ya me bajé del carro porque era algo que hacíamos en paralelo con nuestras otras vidas y otras obligaciones. Pero sí que luego el proyecto, que en principio fue ese programa, se ha acabado consolidando en un sello editorial que ahora mismo están publicando poesía, aunque yo ya no formo parte digamos, de la propuesta editorial, pero sí que se ha cristalizado en eso. Y el sello se llama La Guerra Chimpancé. Digamos que La Guerra Chimpancé era un poco el colectivo o la idea y el programa era el show Chimpancé, relacionado con la Guerra Chimpancé. No sé. ¿Y esto de la caravana de los poetas recuerda a Lorca o no? Pues yo creo que sí, tiene un poco esa idea. Yo he tenido la suerte de participar este año. Sí que es un proyecto que lleva ya en marcha bastantes años, si no recuerdo mal, desde 2018, me parece. Y sí, tiene quizás esa idea, ¿no?, de llevar la literatura donde normalmente parece que no está, o devolverla a un lugar más allá de un circuito literario centrado en ciudades, centrado en entornos muy concretos de circulación, ¿no? Pero fue fascinante. Y también la idea era llegar a municipios que están en riesgo de despoblación, teniendo en cuenta pues, su densidad poblacional, y organizar un evento con la misma ilusión y el mismo rigor y el mismo registro con el que pues, hablaríamos y leeríamos en una librería del centro de una ciudad, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que fue increíble, sí. Yo he participado este año, pero cada año digamos que van participando diferentes poetas. Sí. Si queréis alguna pregunta, yo os paso el micrófono. Vale. Hola. Hola, Hola. gracias por la presentación y por la conversación tan interesante que habéis tenido. Es que no. Sí, es que no escucho. Perdón. Decías que te acercabas que sueles acercarte a lo que es lo poético con una mirada de asombro. Y hace poco estuve en una mesa redonda en Madrid que hablaban del entumecimiento, en este caso, y del extrañamiento
ante lo poético. Entonces yo me preguntaba si ante ese asombro podía llegar a ser tal que podía extrañarte, incluso desbordarte. Si alguna vez te ha llegado a pasar algo así relacionado con la creación o la experiencia poética. Gracias por la pregunta. Te referías al Círculo de Bellas Artes, ¿no? Sí, qué guay. Pues yo creo que a veces sí me ha pasado porque he tenido algunos periodos de mi vida en los que he estado como tan impactada por algo, en el bueno o en el mal sentido, o tan fascinada por algún tipo de, no sé, de lo que sea, ¿eh? Da igual. Puede ser desde un artista musical, una película o haber conocido a una persona, a cualquier evento así que lo cambia todo y de pronto pasarme meses sin escribir nada, porque el impacto es tan grande que no me permite tener quizás la calma o la distancia para luego poder trabajar con ello. Sí que es verdad que mi escritura creo que no es muy... No es muy visceral en el sentido de que no escribo justo en el momento de sentir algo, anoto quizás alguna idea, pero para que luego se convierta en un texto de verdad tiene que pasar un tiempo, tengo que trabajarlo mucho, también mido mucho la sonoridad y eso en el momento del impacto o del asombro no lo puedo conseguir porque estoy demasiado, demasiado guiada quizás por mis emociones. Pero sí, yo creo que también está ese riesgo de igual no puedo decir absolutamente nada porque mi energía está en otro lugar y yo creo que también está bien, porque luego eso acaba generando escritura también, tarde o temprano. Sí, no, gracias a ti. Qué interesante, María. Yo de verdad me ha fascinado la presentación, porque parece, ¿no? A veces cuando hablamos con un escritor o cuando nos planteamos como el proceso creativo de un libro, ¿no? En este caso, como si no hubiera más materiales que el literario, ¿no? Como que solo cabe lo literario en el poema o en lo literario. Y justo nos demuestras que no, que las texturas, que lo oral, pues tiene incluso casi más peso, ¿no? Como Sí. que unas cosas explican otras y se van complementando. Así que muchas gracias. Nada, gracias a ti también por la escucha y la lectura y todo. No sé si tenéis... Sí, bueno, primero, enhorabuena a las dos. Yo he disfrutado muchísimo y estoy segura de que el resto también. Y ahora, en relación con lo que estabas comentando, de que pasa un periodo de tiempo desde que el proceso de escritura para ti es como dilatado, digamos, también, ¿cómo es tu proceso de reescritura a nivel de, pues si te obsesionas mucho con que las palabras, ¿no? También has hablado antes, sean las adecuadas, hasta qué punto como reescribes lo ya escrito, vuelves incluso a lo editado, a lo publicado? Vale. Pues también intentando buscar cómo había sido ese proceso para enseñároslo. Es una pena porque una vez que ya he anotado todo y me pongo a escribir, lo escribo en Word directamente. Como que yo no escribo a mano el poema en limpio, anoto a mano, pero ya el poema está en Word. Entonces todos los pequeños cambios los he perdido. Sé que ha habido muchos porque durante el proceso de escritura voy siempre volviendo sobre los textos, pero ya una vez que entregué el manuscrito, pues yo ya no podía hacer mucho más. Si pudiera cambiar ahora, pues sí que cambiaría algunas cosillas. Creo que siempre lo vamos a sentir porque al final tu propuesta siempre va avanzando, te vas nutriendo de otras fuentes y tu idea de lo poético cambia y creo que es bueno que sea así. Y ante ese desajuste, pues creo que me enfrento un poco con ternura y con compasión. A mí me horroriza mi primer libro, verdaderamente me da pánico. Y seguramente este libro en unos años pues me producirá lo mismo, pero ante eso pues pienso que realmente tengo que respetar lo que en algún momento me pareció oportuno o lo que en algún momento era lo que podía expresar con la información que tenía, con mis emociones en ese momento. Es un poco así como quizás acompañar a una amiga en ese momento, aunque sabes que se está equivocando,
pero tú pues le dices, lo estás haciendo muy bien, enhorabuena. Pero sí, es siempre un desajuste. Y también, sobre todo, creo que pasa en la escritura porque son tiempos bastante dilatados, como tú comentabas, ¿no? Pero también los tiempos editoriales suelen serlo. Tú no controlas muchas veces el calendario de un libro y generalmente se dilata. O sea, yo esto, por ejemplo, lo terminé en 2021 y se publicó el año pasado, 2024. Entonces, hay un viaje ahí, claro, ya en esos años, es que yo, de hecho, yo cuando empecé a promocionar un poco el libro, la verdad es que no creía mucho en la propuesta ya estaba lejos. Pero también eso te permite observarlo desde un lugar más equidistante y expresar mejor lo que querías hacer. Por allí. Bueno, también hay por aquí preguntas, por allí. Gracias. Hola. Hola. Me ha encantado escucharos. Y bueno, lo que voy a decir, la primera parte es un poco rara, pero prometo que va a tener sentido. Me sonaba muchísimo tu cara ayer y no conseguía. Y claro, yo creo que aunque ahí ya mostrabas tu interés literario, quizá habías publicado tu primer poema, no estoy segura. Y bueno, para las veces que no entran al caso, yo me desinstalé tanto Twitter como Instagram hace 2 años. Y ahora en retrospectiva puedo ver que en realidad yo en Twitter al final pues hablaba de mi vida, a veces de una manera humorística, otras más profunda, pero me doy cuenta de que de algún modo estaba siendo creativa. Y creo que eso de menos un poco ese espacio, ¿no? Entonces, como te conozco precisamente de ahí, de una manera muy rara, porque ni siquiera sé cómo, me estaba preguntando cómo Twitter o las redes sociales han impactado en tu desarrollo literario. Si lo has utilizado también como una herramienta para la accesibilidad o para explorar artísticamente algún tema. Pues gracias por la pregunta también. Yo también me he ido de Twitter ya, no tengo cuenta. La he tenido durante muchos años y ahora no, por cuestiones obvias. Pero sí que con la función esta de los guardados, sí que he ido como construyendo un pequeño mosaico de ideas. Y algunas de las fotos que os he mostrado, pues un poco ese cajón desastre de imágenes o de citas aisladas o de pensamientos o de tweets cotidianos de una persona, sí que los encontraba mucho en Twitter y me servía un poco como un cuaderno de notas también. Eso por la parte como más creativa. En la parte más de sociabilidad literaria, también me conecto con muchas personas en un momento en el que yo no tenía ningún tipo de red de apoyo literaria. En mi círculo cercano nadie escribía, nada de nada. Realmente fue a través de redes sociales cuando pude conocer a gente sobre la que apoyarme y realmente que luego se han convertido en amigas, bueno, ya más allá de lo literario, ¿no? Entonces para mí ha sido un poco esa doble vertiente, por un lado como disparador de ciertas ideas y por otro lado como una manera de conectarme con gente que luego es necesaria realmente para sentir que no estás sola, porque la escritura muchas veces es muy solitaria, tiene su parte positiva, pero también pues, te puedes enfrascar en callejones sin salida muy fácilmente. Y más cuando eres mujer, eres joven, empiezas a publicar y no entiendes cómo funciona el sector, los hombres te intentan engañar, enseñar, manipular constantemente, ¿no? Es una cosa como bastante terrible. Y sí que esa red de apoyo yo la encontré a través de las redes sociales, la verdad. Nada, a ti. Bueno, siento no haber podido leer toda la obra publicada, pero he leído algunos de tus poemas
hincapié en la narratividad, en la oralidad, e incluso que buscas más llegar a preguntar que a responder, yo te plantearía el hecho de que en qué medida una joven poeta joven es también una cantora, y sobre todo teniendo en cuenta la fuente que has citado con mayor profusión, a San Juan, ¿no? Juan de la Cruz. Es decir, una joven poeta joven, ¿a qué canta? ¿Convierte el poema en canto? ¿El poema tiene algo de canto o fundamentalmente es narratividad? Gracias por la pregunta también. Bueno, yo antes que escritora siempre me he considerado como música en realidad, porque mi contacto con el arte fue más musical desde siempre. Pues toco varios instrumentos y sobre todo canto. Realmente es lo que más me gusta. Durante un tiempo lo hice de manera más continuada y yo no escribía nada. Y mi contacto ya con la literatura fue a partir de la adolescencia. Pero de niña siempre fue la música como mi lenguaje artístico primordial. Y después, cuando la música se volvió un poco incompatible con mi vida, ahí fue cuando entré en contacto con la poesía y me di cuenta de que esa musicalidad que echaba en falta estaba también presente ahí. Y pude mezclar esas dos vertientes, ¿no? Un poco la sonora musical, cantora, con la más abstracta, la más compleja, la que me daba más libertad intelectual, ¿no? Es un poco esa mezcla, ¿no? Estoy siempre como entre dos aguas, así un poquillo. También es verdad que cuando empecé a compartir mis poemas, a veces los cantaba. En algún bolo, algún evento, cantaba poemas, pero ya no lo haría. Ahora igual haría otra cosa, que me apetece hacer algo como trabajar con alguien que sepa de música electrónica y que sepa mezclar y plantear una lectura a dos bandas con algo musical, con efectos de sonido y demás. Y volver un poco a conectarme con esa parte. Pero sí, a mí la poesía creo que me nace más como mi lenguaje principal por la relación con la música que ya venía de antes. Siempre quise ser Shakira, pero no. Pero bueno, me he conformado con esto. Hola. Hola. Yo quería preguntarte, porque no vengo con los deberes hechos, entonces no he leído nada del poemario más allá de lo que tú nos has leído, pero me da la sensación como que es una especie de travesía, ¿no? Desde ese verso inicial y también, o sea, una travesía física, ¿no? Una travesía a través de un paisaje, pero también una travesía como mental, ¿no? Como una especie de, tú decías, mística, un proceso a lo mejor de revelación. Y yo quería preguntarte con respecto a esa idea de la revelación, del descubrimiento, si en este poemario en concreto es un lugar al que se llega, un lugar por el que se transita o un lugar que queda lejos, ¿no? A pesar de esos esfuerzos o de ese recorrido. Pues yo creo que tendría que responder como en dos partes. La primera sería adoptando una perspectiva más cercana a la de la escritura en el momento. Cuando lo escribía era un lugar en el que estar. O sea, era el lugar en el que yo estaba mentalmente. Estaba como que no podía salir de ahí todo el rato pensando en... e incluso cuando no escribía, pues la mente se me iba a ese lugar. Era como un lugar como para mí de fantasía, de posibilidades, ¿no? Eso en el momento de la escritura. Ahora, y ya cuando el libro pues, se hizo real, se editó, etcétera, etcétera, creo que es más un lugar que está un poco lejos y ya no me siento ahí, evidentemente, y creo que también se ha quedado como
como un pequeño mundo cerrado en el que uno puede entrar y no puede salir, siempre que quiera se lo va a encontrar de la misma forma y va a estar allí como congelado. Por eso pensaba en la imagen de una bolita de nieve, como un mundo dentro de una bolita de nieve. Pues para mí, yo me lo imagino un poco así. Ya no estoy ahí, estuve durante un tiempo, pero bueno, quien quiera siempre va a poder entrar y lo encontrará de la misma manera. Y yo creo que podrá conectar con esa misma sensación también. No sé si he respondido, pero... Sí, bueno, voy a aprovechar, perdonad, voy a ser un poco egoísta, enseguida lo vuelvo a pasar. Bueno, enhorabuena por la charla a las dos, pero María, creo que lo que has preparado ha sido súper interesante. Me llama la atención que Rocío Simón también preparó algo parecido ahí como similitudes. Pero bueno, te quería preguntar, porque no sabía que eras música o que habías estudiado, tocado, lo que sea. Como es la cosa que a mí más me interesa del mundo, la relación entre música y literatura, quería tirar un poco del hilo que el profesor Miguel Ángel Oradell ha empezado. Y es verdad que en tu poesía, o sea, leyéndote se nota, pero ayer yo no te había escuchado recitar y ayer en 80 Mundos, cuando recitas también se escuchan los endecasílabos y se escuchan, o sea, está muy presente. Entonces te quería preguntar simplemente por cómo es tu relación como música o como persona que antes tocaba y cantaba, qué instrumentos has tocado. No sé, si quieres hablar un poco de eso. Sí. Perdón, cuando has dicho que cantabas poemas a veces, no te voy a pedir que... No lo voy a hacer, lo siento mucho. Yo siento defraudar. Pero... Haces una cara muy seria, como no lo voy a hacer más y se respeta. Pero lo que yo te quería preguntar es si los cantabas, si pensabas solo rítmicamente o los entonabas también, les ponías melodías. Sí, como que entonaba también. O sea, yo creo que también tenía un punto más teatral, casi que musical. Era más esa idea de mezclar el texto recitado con partes cantadas, con melodía. Pero fue nada, en un par de bolos probé a ver qué sucedía, cómo me sentía y bueno. Es que también ahí estaba todavía muy en contacto con lo musical, entonces como que necesitaba seguir en ese punto y ya luego me fui desprendiendo un poco. Y en cuanto a los instrumentos, pues yo siempre he tocado el piano, que es mi instrumento, digamos, básico, natural. Luego siempre he cantado, pero no he estudiado canto, aunque es lo que más me gusta. Y luego, pues, la guitarra también aprendí a tocarla, pero un poco con un objetivo más de composición, para ayudarme a componer y demás. Y luego también escribía canciones. Ya, yo creo que también fue un germen de lo poético, porque no conservo demasiadas, porque no las grabé, pero sí que conservo la letra de algunas y eran bastante líricas. Ahí quizás ya me estaba interesando más el texto que lo musical. Y luego también durante bastantes años fui vocalista de un grupo típico de verbena que anima la fiesta de verano en la Plaza del Pueblo. Y bueno, también eso era una vertiente que me enseñó muchísimo sobre cómo comportarme en un escenario, cómo utilizar mi voz y cómo desarrollar un sentido del ritmo, todo eso. Y luego creo que en los poemas también, cuando los leo, creo que hay algunos poemas que podría recitar sin leer, solamente recordando el patrón rítmico o musical. No tanto el texto, sino la sonoridad de ese texto. ¿Lo piensas? O sea, ¿tú piensas en los acentos o es algo un poco más orgánico para ti, a lo mejor? Quiero decir que tú no estás pensando, ahora voy a hacer uno dactílico. No. Escuchas y... Sí. No es como algo premeditado, pero sí que cuando escribo voy leyendo en voz alta y voy probando, y creo que para mí también la escritura es un poco sinestésica a veces, porque como que asocio ciertos sonidos más abiertos, más cerrados a colores o a formas, e intento buscar un poco un equilibrio para que todo eso esté compenetrado. Y eso lo consigo, claro, leyendo en voz alta mientras todavía estoy manipulando el texto. Pero sí, lo mido bastante sin
sin encorsetarme a mí misma demasiado, sin imponerme una regla exacta. Solamente voy probando. Y si veo que el endecasílabo, en ese caso, pues me ha sugerido una sonoridad que me ha interesado, pues lo voy a utilizar. Y si no, pues lo voy a encabalgar. O si no, pues de pronto no voy a utilizar ningún metro, un poco así. Una última pregunta muy Sí. rápida. Bueno, te haría muchas más porque esto me interesa un montón, pero, y sin decir nombres no es necesario, pero como poeta, pero también como lectora de los poetas de los últimos, si queréis, incluso de la generación anterior, hasta, ¿te parece que hay una disminución o que en realidad ha aumentado, que está como siempre, de la sonoridad como una parte importante de los poemas? O sea, tus compañeras, compañeros de generación, incluso de la generación anterior, si quieres, tú escuchas, teniendo en cuenta que algunos son músicos, como Berta, por ejemplo, que también toca el piano y tal, ¿tú lo ves o, bueno, no sé, qué opinas? Yo creo que sí hay una sonoridad bastante interesante. Por ejemplo, aparte de Berta García Faez que tú mencionabas, que yo creo que ya también tiene ese trabajo ahí con la sonoridad y la recitación. Yo creo que tiene mucho oído. Exacto, es como que creo que escribe desde ese punto y hay veces que ella prioriza más el sonido de una palabra que el significado, por eso su poesía luego es tan colorista, ¿no? Porque trabaja desde esa perspectiva. Y luego también me interesa mucho todo lo que ha hecho Ángela Segovia, que también sucede lo mismo, ¿no? Ella a veces trabaja con sonidos que no remiten a nada o inventa como ciertos lenguajes musicales. Sí, es que hasta Ángela Segovia, hasta que no la escuchas, no la entiendes del todo. Si claro. la lees solo, no. Ella crea su lengua para recitar y luego no habla así, ella se expresa de otra manera y todo, pero sí. Y yo creo que sí somos una generación muy musical porque estamos constantemente escuchando música y ahí hay interferencias. Sí, de verdad lo creo. Me parecen muy interesantes también. No tiene tanto que ver con el hecho de que sea una poesía más o menos verborreica o más o menos silenciaria, sino con que tenemos mucho acceso a esa sonoridad, yo creo. Pero bueno, no puedo tampoco generalizar demasiado, porque hay mucha gente de mi generación que todavía no he estudiado en profundidad, no he leído en profundidad. Pero sí. Muchas gracias. Nada, a ti. Si no, te pasamos este. Que No, este ya funciona, ya se me escucha. Bueno, enhorabuenísima por esta charla. Me ha fascinado, me ha asombrado, me ha encantado el diálogo. Y como en algún punto has mencionado también cómo Internet te facilitó como esta red de amigas, ¿no? De compañeras, de compañeros, yo te quería preguntar si tú te sientes parte de algo común, de una especie, no sé si de generación o de grupo o de, no sé, sí, si te sientes parte de algo, ¿qué elementos dirías que están en común entre todas estas personas? Y no sé, ¿qué relación tienes también quizás con otros poetas de generaciones anteriores, quizás la inmediatamente anterior? ¿Qué cosas ves que han cambiado ya en ese impasse? No sé, un poco que nos cuentes cómo te ves tú situada en todo este panorama. Vale. Con respecto a mis compañeras, digamos, más de generación, yo me siento un poco como, ya casi lo he dicho con la palabra, ¿no? Pero realmente como compañera. No me refiero tanto a quizás a la coincidencia de estéticas, que también siento que hay algunas autoras con las que he conectado más por cuestiones más azarosas o porque hemos llegado ahí desde distintos puntos. Pero sí que creo que nos acompañamos en todo lo que rodea a la escritura. Por ejemplo, compartiendo información sobre editoriales, sobre premios, que también es parte de nuestro oficio, y es información a la que no podemos acceder solas.
Es que es imposible. O bien tienes que tener a alguien de otra generación anterior que te pueda ayudar un poco, o bien tú misma entre tu presente te vas intercambiando información necesaria. Eso sería desde un punto de vista más externo a lo textual o a lo poético como tal. Y después, a nivel de propuestas, sí que creo que percibo ciertas corrientes, ¿no? O ciertas preferencias dentro de una misma generación. No sé si me ubico exactamente en alguna. También es verdad que no hay una intención de sistematizar esas corrientes. Todavía no se han... Yo creo que ya no estamos en el punto de los manifiestos, ni mucho menos. Entonces, a veces esas asociaciones no son algo que se teorice demasiado, ¿no? Desde las participantes incluso, sino que simplemente pues vamos escribiendo, vamos leyendo, nos van interesando ciertas cosas, ¿no? No lo sé. Creo que también tiene que pasar más tiempo para ver eso. También es un poco lo que hablabais ayer entre Adri y tú, el hecho de que quizás no coinciden las estéticas o no coinciden las propuestas poéticas, pero coinciden las circunstancias contextuales. Exacto. Coinciden pues, el hecho de que todo el rato estamos escuchando música, que nos interese, que nos movamos por ciertos ambientes. Sí. No sé. Sí, es eso, que a veces lo que llega al texto no se parece en nada, pero hemos leído a las mismas personas, hemos ido a los mismos talleres de escritura, hemos escrito con las mismas condiciones precarias en nuestro grupo de WhatsApp y nos hemos presentado al mismo premio para intentar ganar algo de dinero con lo que seguir escribiendo. Y eso nos une también generacionalmente, ¿no? Y algo de eso, claro que luego se va a colar en el poema seguro, de una manera u otra. Pero sí que creo que todavía tenemos que ver cómo se va desarrollando la trayectoria de cada una y será muy interesante ver luego cómo se va ramificando todo. Será súper chulo, seguro. Pero sí. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Por ahí está Marta. Claro, es muy interesante lo que decías de los manifiestos, ¿no? Como que ya no estamos en ese punto, porque creo que compartir generación ya significa como mucho más que decir algo en el poema. Entonces, sí. Hola. Respecto a lo de los manifiestos que has dicho, no sé si se ve el piloto rojo, funciona, pero se apaga todo el rato. Dale al botón. Respecto a lo de los manifiestos, y conociendo que tú también has sido investigadora, no sé si continúas investigando, ¿no? Más allá de toda la experiencia del poema, ¿crees que también se ha desplazado un poco esa idea de teorización por vuestras investigaciones? Y también de qué manera ha afectado a ti personalmente. Y también si crees que desde ahí vienen ciertos puntos en común. O sea, ¿te refieres a las investigaciones personales de cada...? Ah, vale. Quizás sí, yo creo que sí. También es verdad que es a veces difícil que eso no se traslade al poema cuando estás ahí todo el día leyendo y demás. Aunque yo no he investigado nunca sobre mística, mi acercamiento ha sido un poco más lateral, pero sí que hay poetas a las que se les mezcla todo y yo creo que eso es luego muy interesante lo que acaba generando, ¿no? Pues hablábamos antes de Berta, ella es un claro ejemplo de cómo esas interferencias entre una investigación personal y extrapoética acaba nutriendo un poema totalmente diferente. Y eso sí se podrá, yo creo, rastrear muy bien. Entonces ya no hay manifiestos, sino como pequeñas obsesiones que en el fondo son también compartidas. Porque si tú estás hablando con tus amigas sobre tus obsesiones, les vas a contar
que has encontrado un ensayo de un autor, de tal, ¿no? Y le vas a hablar de todo eso y quizás esa amiga, esa idea también la acabe obsesionando. Pero sí, me parece muy guay ese trasvase, ¿no? de teoría. No, gracias a ti. Bueno, pues por allí atrás queda alguna pregunta. No sé cómo vamos de tiempo, porque... perfecto. Vamos bien. Sí. Soy controlando el tiempo. Está genial, no te preocupes. Que luego se va a apagar ella sola. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la charla y sobre todo porque ha sido muy interesante y cojo sobre todo apuntes también para afrontar luego mi post y la asignatura y el estudio de un poema y la verdad que me ha resultado muy curioso. Me quedo sobre todo con una frase que has dicho al principio de el mundo roto a la hora de la escritura. Me gustaría saber de dónde reside esa motivación o cómo se encuentra ese pilar fundamental para decir voy a intentar luchar contra este mundo roto que has afirmado. ¿Cómo se consigue esa idea de decir, venga, voy a intentarlo? Gracias. Gracias a ti. Pues la verdad es que no sé si tengo una respuesta clara, porque con este presente que tenemos ahora mismo cuesta mantener un poco esa perspectiva. Ayer también en la charla que mantuvimos María y Adrián y yo en la librería en 80 Mundos, pensaba un poco también en esa idea de que, bueno, para mí la poesía sigue siendo, o más que la poesía, la escritura, el acto de sentarme a escribir sigue siendo también un pequeño atisbo de ilusión, porque no estoy vendiendo mis datos a nadie. Estoy aquí con un cuaderno terrible, ¿no? Y de alguna forma parece que consigo escaparme de toda esa circunstancia terrible, ¿no? Es un poco intentar agarrarme a algo para sobrevivir y no pensar constantemente en la situación que tenemos. Y luego también me reconforta esa idea de... bueno, no sé si has leído el Aleph de Borges, el cuento del Aleph. Da igual, lo importante es la frase que voy a decir. Esa idea que me gusta mucho. Él narra en ese cuento, ¿no? Pues la visión, la contemplación del infinito, ¿no? Pero luego se encuentra con el problema de que el lenguaje no es infinito, el lenguaje es completamente finito, limitado, lineal. Entonces, ¿cómo voy a hablar yo del infinito? Bueno, pues dice una frase que dice así, dice, sin embargo, algo recogeré. Es como esa idea de celebrar lo poco que podamos hacer, lo poco que podamos refugiarnos en algo. Ese pequeño intento para mí sigue teniendo sentido, porque si no me moriría. Y sí, no quiere decir que mi poesía vaya siempre en una dirección como más social o más combativa, creo que no es tanto mi propuesta. Pero como humana sí que intento aferrarme a la poesía en esa dirección todavía. Y también no solo a la escritura, sino a la lectura también, ¿no? Creo que preferiría antes leer que escribir siempre. Y también por eso, porque me ofrece ese refugio mental. A ti. Todavía. Todavía. Tiene también mucho que ver esto, ¿no? Con rescatando la idea de que ya no vamos tanto hacia un manifiesto, ¿no? Generacional. Creo que también la poesía actual se ha desprendido un poco de esta necesidad de ser explícitamente política, ¿no? De esto que hablábamos también justo ayer. Y creo que en el acto mismo de escribir y en cómo te enfrentas tú a la escritura, también nos asombraba, por ejemplo, que dijeras que disfrutabas escribiendo, como que el escribir sea un espacio de placer, ¿no? Contra toda esta narrativa del sufrimiento del poeta, cómo ser atormentado. Sí, claro, es que yo creo que creo que fuiste tú quien comentó también
una idea así, o exactamente esa idea de hay que ampliar el sentido de lo político, me parece que comentaste. Claro, yo creo que también lo político es desde el lugar desde el que estamos escribiendo, pues en el descanso de tu trabajo o antes de irte a dormir un poco si todavía no estás muriendo de sueño, o después de anotar lo que tienes que comprar en el Mercadona. Eso ya es muy político y no son esas circunstancias las que igual han atravesado a generaciones anteriores que escribían en la mansión de sus padres, ¿no? Sí, Y eso ya con una biblioteca en su casa, eso es otra circunstancia política, ¿no? ¿Quién está más politizado ahí? Sorpresa. Y luego también creo que algo político es lo que decidimos incluir o no incluir en un poema. La selección de la mirada ya también es un poco político, ¿no? Sí, yo creo que elija una poesía más imaginativa creo que no quiere decir automáticamente que no sea política, ¿no? También por una idea en la que yo no había reparado, que tú también comentabas ayer, de, bueno, igual para mí lo político es mirar hacia ciertos lugares, mirar hacia el espacio natural, mirar hacia la posibilidad de que lo humano no sea lo único. Eso también encierra en realidad una perspectiva política que en una poesía más malditista, urbana, masculina, No tendría cabalidad. exactamente. Y esa es otra propuesta también política, ¿no? La de esas generaciones anteriores para las que la escritura era terrible y tenían que fumar obligatoriamente. No, pues son diferentes lecturas también ahí atravesando todo eso. Qué interesante, María. Nos dejas muchos hilos también de los que seguir tirando. Yo no, lo dejo todo suelto, pero luego no constato nada. Pues, ¿tenéis más preguntas? Vale, pues cortamos ya. Yo solo quiero invitar a María que si alguna vez consigue hacer este espectáculo de música electrónica y sus poemas, que venga este MAB, ¿no? Vendremos. Haremos una rave. Pues No muchas sería la gracias. primera vez que haríamos Ya hemos probado en su espacio. Claro. ¿Ahí? ¿En ese lugar? ¡Guau! ¡Guau! Estuvo muy bueno. Qué guay, pues me encantaría. Pues muchas gracias por la charla. Nada, gracias a todas, de verdad. Me lo he pasado súper bien. Muchas gracias.